Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. El circuito que se muestra en pantalla es el primer paso que ustedes van a hacer para cumplir con la tarea de la próxima clase. En primer lugar, van a realizar el montaje de este circuito. En el caso de ustedes, como tienen es una fuente de un voltaje distinto, entonces, por ejemplo, una batería de 9 voltios, pues vamos a trabajar con batería de 9 voltios. Sin embargo, ustedes lo primero que tienen que hacer es tomar la medida del voltaje en la batería y luego con el multímetro, obviamente con el multímetro deben hacer las dos medidas, ¿no? Y posteriormente con el multímetro, la punta negra en el ánodo, la punta roja en el ánodo, la punta negra en el cátodo. Entonces aquí vamos a cambiar el color para que sea indicativo de cómo trabaja. Listo. Entonces dense cuenta, punta negra en cátodo, punta roja en ánodo. Entonces tomamos la medición del voltaje. El voltaje que ustedes están teniendo acá corresponde al voltaje que requiere el diodo para estar en polarización directa. A ver, esto se refiere a que los diodos no son conductores perfectos. Un semiconductor, o en este caso un diodo, cuando está polarizado en directa, consume cierta cantidad de voltaje, que es muy pequeña o debe serlo con respecto al voltaje de la carga que está conectada, que en este caso es la resistencia de 1 kiloohmio. Entonces, aquí por ejemplo lo que hemos medido es el voltaje de 645.56, con aproximación sería 645,6 milivoltios. Entonces, primer paso, tener ustedes anotado cuál es el voltaje que en polarización directa y en este circuito tiene el diodo entre sus terminales. Porque no todo el voltaje de la batería se va a ir a consumir totalmente entre la resistencia. Esa pequeña fracción que consume el diodo, ese voltaje es el que estamos hablando acá, es el voltaje que necesita el diodo para estar polarizado en directa. Y siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, ese es el primer paso. Entonces, realicen el montaje y tomen la medida de ese voltaje. El siguiente paso es hacer el montaje de este circuito. A ver, este esquema que ustedes tienen corresponde a un tomacorriente, que en este caso debe arrojar un voltaje alrededor de 120 voltios, un poco más, un poco menos. Toman los primarios del transformador, los primarios de un transformador, y lo conectan al tomacorriente. El secundario del transformador, y en caso de ser, digamos, un transformador con tap central, solamente toman el centro, es decir, la conexión de la mitad con uno de los extremos. Aquí, por ejemplo, yo solo dibujo dos cables porque solo voy a usar dos cables del secundario. Entonces, uno de esos cables va a conectarse como está indicado acá y el otro va a ir a la tierra del circuito. Entonces, una vez que hayan hecho este montaje, van a tomar la medición de la siguiente forma. Entonces, van a conectar el multímetro para medir corriente alterna, para medir voltaje alterno, y van a conectar entonces las puntas del multímetro a las terminales del transformador. O sea, las dos puntas del transformador que estén utilizando y medimos voltaje. Listo. Entonces, apuntan, escriben el valor de este voltaje. Luego, posteriormente, desconectan acá, en este caso, vamos a desconectar acá, tomamos el mismo multímetro, vamos a colocar las puntas del multímetro en la resistencia para medir el voltaje en la resistencia, pero entonces la configuración va a ser tal que lo que vamos a medir es el voltaje en corriente continua, en este caso es voltaje en continua. Tomamos la medida, listo, y apuntamos esos dos valores. Entonces, con los dos valores que acabo de tener, hacemos la medida. Ya vendrá después otras preguntas. Ahora, analizando este circuito matemáticamente, después de haber tomado las medidas, pasaríamos a la siguiente opción. Entonces, este circuito que ustedes ven acá,
Lo que nosotros medimos con el multímetro es un valor promedio, valor RMS. Entonces sería B1 vendría a ser el voltaje de RMS, o sea, voltaje medio por el multímetro en el tomacorriente. Este B2 vendría a ser el voltaje medio con el multímetro en el secundario del transformador. El voltaje que medimos en el primer ejercicio, BD, está aquí. Es decir, es el voltaje en las terminales del diodo, pero no es el que le mide uno acá directamente, sino el que requiere para estar polarizado, que habíamos dicho que puede ser un valor que está alrededor de los 0.7 voltios. Ahora, el voltaje que se registra acá en continua en la resistencia, también se conoce como voltaje promedio, que ese es el que se mide con el multímetro, cuando está configurado para medir en corriente continua, más o menos viene dado por esta fórmula. Donde voltaje BP2, o sea, BP sub 2, es el voltaje RMS, o voltaje medio cuadrático, en el secundario del transformador. ¿Listo? Y B sub D es el voltaje de polarización del diodo. Voltaje de polarización directa en el diodo. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos nosotros. Bueno, este es el montaje entonces que toca hacer. Ahora vamos a trabajar con el siguiente montaje, que será un rectificador de onda completa de medio punto. Bueno, en sus pantallas ustedes pueden apreciar un circuito rectificador de onda completa medio punto. Para poder implementar esto en el simulador utilicé entonces un transformador que tiene un devanado primario, dos devanados secundarios y uní dos terminales comunes de los devanados secundarios. Esto para que físicamente represente el tipo de transformador que tiene tres cables en el secundario. El cable de la mitad se suele denominar también como tap central. En los transformadores comerciales es usual que los cables de los extremos, lo que aquí se representa con la conexión de arriba y la conexión de abajo, tienen un mismo color, mientras que el tap central tiene un color distinto. Así, por ejemplo, si el de arriba y el de abajo son verdes, el de la mitad puede ser negro. Es decir, colores distintos para que se pueda diferenciar quién es quién. Debe haber alguna señalización que permita identificar el tap central. Entonces, he implementado este circuito y las medidas que se van a hacer son las siguientes. Entonces, tomaremos un multímetro. Ese multímetro vamos a conectar la terminal común, o sea, la punta negra la vamos a conectar acá, es decir, en el tap central, y la punta de color rojo la vamos a conectar aquí en este extremo superior y vamos a medir el voltaje. Vamos a ver qué dato nos da. Entonces, hacemos la medida, asegurándonos que esté en alterno, que sea voltaje alterno para que nos dé algún valor, ¿no? Ahí lo tengo. Entonces tenemos ese voltaje. Luego, paramos, cambiamos entonces la posición, la punta roja. Un momentico, que no puedo quitar esto aquí. A ver. Aquí está. Bueno, entonces aquí cambiamos esto. Y ahora vamos a conectar, entonces en vez de conectarlo acá, dejamos el negro en la mitad, en el tap central, y con la roja medimos el otro extremo, es decir, este. Bueno, hacemos la medición. Entonces notarán que después de un tiempo es el mismo valor exactamente, ¿no? Entonces, la última medición, o más bien, la tercera medición consiste en medir los extremos. Entonces ya tenemos
la punta roja en el extremo inferior, ahora vamos a tomar la punta, el tap central y cambiar la punta negra al otro extremo, es decir, para medir el voltaje que hay entre los dos extremos. Miremos. 23.92. Listo. Ahora, la última medida consiste en tomar la medición en la resistencia. Entonces, en este caso, vamos a cambiar la posición de este señor. Entonces vamos a poner la punta roja en el extremo superior, en el extremo derecho, la punta negra en el extremo izquierdo, para ver cuál es el voltaje en la resistencia, pero cambiamos la configuración para que mida voltaje en directa. Entonces hacemos la operación. Entonces ustedes pueden apreciar cuál es el valor del voltaje, ¿verdad? Bueno, esas son las 4 medidas que hay que hacer. Entonces, primera medida entre el tap central y el extremo superior, segunda medida entre el tap central y el extremo inferior, tercera medida entre los extremos, el voltaje entre los extremos, y esas 3 primeras medidas deben hacerse configurando el multímetro para medir voltaje alterno. La última medida es el voltaje en la resistencia, asegurándonos, pues, por lo menos estando seguros que la punta roja toca el terminal positivo del voltaje en la resistencia. Esa es la cuarta medida y lo medimos en corriente directa. Bueno. Este es el circuito que analizamos previamente. Entonces voy a llamar en este caso al voltaje que se toma entre el tap central y la parte superior como V2A, y al voltaje que se mide entre el tap central y la parte inferior como V2B. El voltaje en la resistencia seguirá siendo un voltaje promedio. Vamos entonces a encontrar una relación matemática entre estos valores. Entonces el voltaje primario, o más bien, el voltaje promedio que se mide en la resistencia en continua, viene a ser igual aproximadamente a 0.311 V2, donde V2 es igual al voltaje promedio de V2A más V2B, perdón, voltaje pico más voltaje pico en el secundario B. A ver, esto hace referencias al voltaje pico medido, en este caso el primer elemento, el voltaje pico medido entre el tap central y el extremo superior, pero voltaje pico, ¿no? Y este es el voltaje pico entre el tap central y el extremo inferior. Todo esto dividido en 2. Y eso es lo que constituye entonces esta fórmula. Bueno, seguimos entonces. Bueno, les estoy mostrando en este caso la convención o la conexión a un circuito rectificador mediante puente rectificador. Esto es un puente de diodos. Los 4 diodos que están conectados así se denominan puente de diodos. Por la forma como está conectado esto, recuerden que en clase lo vimos, en el semiciclo positivo la onda de voltaje produce que la corriente circule en este sentido como lo estoy indicando con los cursores, hasta que se completa el ciclo de la onda. Luego en el semiciclo negativo, entonces el flujo de corriente ocurre como se indica, como lo estoy señalando con el cursor, hasta completar el recorrido de la corriente. En cualquiera de los dos ciclos, igual la resistencia va a recibir el mismo voltaje, ¿no? Entonces eso es lo que estamos mirando. Aquí vamos a tener una rectificación de onda completa utilizando puente rectificador. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son las medidas. Bueno, aquí tengo un multímetro de sobra. Entonces voy a medir el voltaje que hay a la salida del secundario, es decir, lo que sería tomar un voltaje en este punto y otro voltaje en este punto. Recuerden que para medir lo primero que hacemos es asegurarnos de que la medición corresponda en corriente alterna, porque eso es lo que vamos a medir.
vamos a medir un voltaje alterno. Nótense que yo suelo decir es voltaje en corriente alterna o voltaje en alterna, porque de eso se trata. Entonces, ante la medida, o sea, hagamos la medida, ejecutemos la medida y obtenemos el valor. Entonces, en este caso serían 11,96 voltios, ¿verdad? Eso es. No hay que medir más voltajes. Lo único que habría que tener en cuenta es que en cada semiciclo hay dos diodos que quedan en conducción. Es decir, cada diodo aporta más o menos 0.6, 0.7 voltios, de tal forma que el voltaje que incide sobre esta resistencia está afectado precisamente por el hecho de que haya dos diodos ahí. O sea, hay que descontar al voltaje pico, hay que descontar el voltaje en los diodos. Bueno, entonces hacemos esta medida. Ahora la siguiente medida que hacemos es medir el voltaje en continua. Entonces quitamos acá las conexiones de las puntas. Y ahora vamos a hacer las mediciones sobre la resistencia, sí. Bueno, aquí, perdón, se me cerró esto. Entonces aquí lo que voy a hacer es... Listo, y di la vuelta. Entonces, para poder medir el voltaje en las terminales de la resistencia, positivo acá, negativo acá. A ver, yo lo que estoy tratando es que las medidas no me den con signo. Pero igual, si ustedes conectan las puntas al contrario, simplemente la medida les va a dar con signo negativo. Pero eso no afecta en nada a la medida en sí. Entonces miremos a ver, vamos a correr simulación, aseguremos que en este caso vamos a medir en continua y miremos a ver cuál es el resultado. Noten que ahora el voltaje nos dio fue 9,503. Bueno, 9.5 voltios haciendo la aproximación, ¿verdad? 9.5 voltios. Bueno, vamos a ver ahora qué hacemos con esas medidas. Este es el circuito correspondiente, ¿no? Entonces acá, para nosotros, el voltaje en el secundario simplemente es el voltaje RMS que se mide en las terminales del secundario. Recuerden que en este caso tenemos dos diodos y que BR va a ser el voltaje que se mide en las terminales de esta resistencia y que corresponde a un voltaje promedio. Vamos entonces a encontrar una relación numérica para ese voltaje. Voltaje promedio será igual a 0,605 de el voltaje pico, es decir, el voltaje pico en el primario, menos 2 veces el voltaje de diodo. Porque estamos hablando de dos diodos que quedan en la misma rama o en el mismo circuito cuando hay conducción. Entonces, si cada uno aporta 0.6 voltios o requiere 0.6 voltios para activarse, entonces restamos, aquí sería 1.2, ¿no? Al hacer la sustitución. Esa sería la forma de obtener ese voltaje promedio. Bueno, entonces estas son las fórmulas generales que vamos a utilizar y son las que vamos a trabajar. Entonces recuerden ustedes, después de haber tomado los datos, hallar el valor promedio y comprobar si se cumple. Una cosa, si no se cumple, entonces determinar en cada caso, en cada uno de los ejercicios que hemos hecho, cuál es el voltaje que consume el diodo en realidad, para poder encontrar el valor ajustado. Bueno, entonces hasta aquí les deseo suerte. Nos vemos en la próxima clase para hacer estos montajes, estas medidas y hacer la comprobación de cada una de las fórmulas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.